¿Alguna vez has sentido que tus pies llevan más carga espiritual de la que puedes ver? En la Biblia los pies no son solo una parte del cuerpo, sino un símbolo poderoso de dirección, propósito y limpieza interior. Jesús mismo en Juan 13:14 dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esta acción no fue solo un gesto de humildad, sino una señal profunda de restauración espiritual. Hoy exploraremos el significado oculto detrás del acto de lavar los pies y cómo una mezcla específica basada en principios bíblicos puede activar una transformación interior. Te mostraremos cómo esta práctica puede liberar tu camino, renovar tu espíritu y atraer la paz de Dios a tu vida. ¿Estás listo para entender lo que sucede cuando pones tus pasos en las manos del Creador? En los días de Jesús, nada era casual. Cada gesto, cada palabra, cada silencio llevaba consigo una profundidad espiritual que solo los corazones sensibles podían percibir. Uno de los momentos más desconcertantes y poderosos del ministerio de Cristo ocurrió justo antes de la Pascua, cuando Él, el Maestro, se inclinó ante sus discípulos para lavarles los pies. Esta acción, aparentemente sencilla, escondía un mensaje de transformación tan radical que incluso Pedro, conmovido y confundido, se negó al principio. ¿Cómo podía el Hijo de Dios rebajarse a realizar una tarea reservada a los siervos más humildes? Pero Jesús le respondió con firmeza: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. No era solo un acto simbólico, era una limpieza que iba mucho más allá de lo físico. Era una invitación a participar de una vida nueva, a entrar en comunión profunda con Dios a través de la humildad y la purificación espiritual. Lo que Jesús hizo en esa habitación no fue un simple gesto de cortesía ni una lección de etiqueta. Fue una revelación, una puerta abierta a una dimensión espiritual donde los pies, normalmente ignorados y ocultos, se convertían en el lugar donde comienza la transformación. En las Escrituras, los pies representan dirección, obediencia, camino. Por eso, al lavar los pies, Jesús estaba tocando simbólicamente el punto donde comienza el andar del alma. Estaba mostrando que todo lo que hacemos, cada paso que damos, necesita ser purificado por Él para que podamos caminar en santidad. La escena es intensa y profundamente humana. El Maestro, rodeado de sus amigos más cercanos, consciente de que la cruz lo esperaba y sin embargo tomando el tiempo para enseñarles algo que ni las palabras podrían explicar completamente. Se quita el manto, toma una toalla y una vasija con agua y uno por uno lava sus pies polvorientos. Este acto tan sencillo y a la vez tan desconcertante dejó una huella imborrable en sus corazones. El propio Juan, al recordar este momento, lo describe con reverencia, como una enseñanza que no se puede olvidar. Y es aquí donde debemos detenernos, porque si Jesús, sabiendo que venía del Padre y que al Padre volvía, eligió lavar los pies de los que lo seguirían, ¿qué nos está diciendo a nosotros hoy? ¿Qué nos está mostrando con ese gesto? Él nos está llamando a permitir que su espíritu toque la parte más baja, más usada, más cansada de nuestro ser. Nos está mostrando que antes de que podamos servir, avanzar o ser elevados espiritualmente, debemos ser purificados, no con agua común, sino con un acto deliberado de rendición y humildad. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, no eligió a los más dignos ni a los más puros. Lavó también los pies de Judas, el que lo traicionaría. Esto nos revela algo fundamental. La limpieza de Dios no se ofrece según el mérito, sino según la gracia.
Y esta gracia está disponible para todos los que se rinden y se dejan tocar, porque lavar los pies es más que una costumbre antigua. Es una práctica espiritual que puede abrir nuestras vidas a una nueva dimensión de sanidad, propósito y conexión con Dios. Muchos piensan que el problema está en el corazón, y sí, es cierto que de él mana la vida, pero ¿cuántos hemos descuidado el estado de nuestros pies espirituales? Es decir, nuestras decisiones diarias, nuestros caminos, los lugares donde ponemos nuestra atención y nuestras acciones. La Biblia está llena de referencias a los pies como símbolo de dirección divina o desviación humana. En Proverbios 4:26 se nos exhorta: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No se trata solo de dónde estás ahora, sino de hacia dónde estás yendo. Y si tus pies no están limpios, si están cargados de polvo, de heridas, de cansancio espiritual, ¿cómo podrás avanzar en la dirección que Dios quiere para ti? El acto de lavar los pies es también un acto de restitución. El pueblo de Israel caminaba descalzo muchas veces, expuesto a piedras, espinas, polvo del desierto. Lavar los pies al final del día no era solo higiene, como tú, era descanso, era alivio, era dignidad. Y lo mismo ocurre cuando permitimos que el Señor lave nuestras pisadas. Él no solo limpia, también restaura, fortalece y prepara nuestros pasos para lo que viene. En Isaías 40:31 se nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero antes de correr hay que lavar. Antes de caminar hacia el propósito hay que dejar que Él toque nuestras zonas más expuestas y doloridas. Quizás no lo has notado, pero los momentos más oscuros de tu vida, los tropiezos, los desvíos, no comenzaron con grandes decisiones. Comenzaron con pequeños pasos, con caminos que parecían inofensivos. Por eso el enemigo no ataca solo la mente o el corazón. También busca ensuciar tus pies, desviarte poco a poco hasta que te alejas del plan de Dios sin darte cuenta. Por eso, el acto de lavar los pies con esta mezcla espiritual es tan poderoso. No es superstición. Es una declaración profética de que ya no caminarás como antes, que tus pasos serán redimidos, guiados y firmes. Como dice el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pedro no entendía lo que Jesús hacía, y muchas veces nosotros tampoco entendemos lo que Dios permite en nuestra vida. Pero Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Juan 13:7. Cada vez que Dios toca nuestras heridas, cada vez que expone lo que hemos tratado de ocultar, no lo hace para avergonzarnos, sino para purificarnos. Porque el amor verdadero no es pasivo. El amor de Cristo es un amor que lava, que limpia, que transforma. En la cultura hebrea los pies eran considerados impuros y tocarlos era impensable para alguien de alto estatus. Pero Jesús rompió ese esquema. Él tocó lo impuro, lo despreciado, lo ignorado. Así es su forma de amar. No puede ser que se en la superficie. Llega al fondo. Llega a donde más lo necesitamos, incluso si nosotros no nos atrevemos a mirar. Por eso, lavar los pies no es solo un acto simbólico. Es un llamado a dejarse amar, a dejarse sanar. A dejar que Dios llegue a ese rincón donde tú mismo no quieres mirar. La mezcla que veremos más adelante tiene una base espiritual sólida. No es un invento moderno ni una moda. Se inspira en los elementos que Dios mismo estableció en las Escrituras para la limpieza, la unción y la renovación. Pero nada de eso tendrá sentido
si antes no reconoces la necesidad de ser lavado. Porque no se trata de un ritual vacío, se trata de una apertura del corazón, de una disposición real a permitir que Dios dirija tus pasos desde una base limpia, santa, consagrada. Cuando los pies son lavados por Dios, también son enviados. Isaías tuvo una visión poderosa del trono de Dios. Y cuando el ángel tocó sus labios con el carbón encendido, fue purificado. Solo entonces pudo responder: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Algo similar ocurre cuando nuestros pies son lavados. Ya no caminamos por instinto, ni por presión, ni por emociones. Caminamos enviados, dirigidos, respaldados por el cielo. Hay una historia poco mencionada, pero profundamente conmovedora en el Evangelio de Lucas. Una mujer pecadora entra en casa de un fariseo, rompe un frasco de alabastro y con sus lágrimas lava los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos. No dijo una sola palabra, solo lloró, se arrodilló y adoró. Y Jesús, conmovido, declara: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7, 48, 50. Ella no necesitó un sermón. Lo único que hizo fue reconocer su necesidad y postrarse ante aquel que puede limpiar hasta lo más profundo. El acto de lavar pies en ese contexto fue adoración, fue entrega total. Fue la expresión de un corazón rendido. Y esa es la actitud que Dios busca en nosotros cuando nos invita a dejar que nuestros pies sean lavados. Tal vez tú también has caminado por caminos que no eran los tuyos. Quizás llevas heridas que no se ven, pero que han afectado tu manera de avanzar. A lo mejor sientes que estás detenido, confundido o sin rumbo. Este mensaje es para ti. Dios no ha terminado contigo. Él quiere tocar tus pies espirituales y darte una nueva dirección. Pero necesita que te rindas, que te dejes lavar. Porque así como un cuerpo cansado encuentra alivio al lavar sus pies después de un largo día, así también tu alma encontrará descanso cuando permitas que el Espíritu Santo limpie tu caminar. No ignores esta invitación. No pienses que es solo una enseñanza bonita o un acto antiguo sin relevancia. Es una llave espiritual, es una herramienta de restauración, es un gesto que puede cambiar tu historia. Jesús dijo: ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13:14. No solo estaba hablando de servirnos mutuamente, sino de ser instrumentos de purificación, de acompañamiento, de consuelo. En un mundo donde todos corren, juzgan y se apresuran, Dios nos llama a detenernos, a agacharnos, a tocar lo más bajo con reverencia y amor, y a restaurar lo que otros han despreciado. Hay poder en este acto, hay sanidad, hay liberación, hay redirección, y tú estás invitado a experimentarlo. Porque no importa cuánto hayas caminado, cuán lejos hayas ido o cuánto te hayas equivocado, si hoy te dejas lavar los pies por el Maestro, Él no solo te limpiará, Él te restaurará, te enviará y te dará un nuevo caminar. Uno que no esté basado en tus fuerzas, sino en su gracia. Uno que no dependa de tu pasado, sino de su propósito eterno. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a dejar que tus pies sean tocados por aquel que los diseñó? Entonces prepárate, porque este es solo el comienzo de lo que Dios puede hacer cuando decides caminar con Él, con los pies limpios, el corazón rendido y el espíritu renovado. En la Biblia cada elemento tiene un significado que trasciende lo físico. No hay detalle sin propósito. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre cómo debía ser preparado el aceite de la unción en Éxodo 30, no le dio una fórmula arbitraria, sino una mezcla exacta, santa, apartada para él. Este aceite no era solo una fragancia, era una declaración. Era la presencia divina reposando sobre lo consagrado. Y así como aquel aceite se usaba para ungir a sacerdotes, utensilios y lugares santos,
Hoy también podemos comprender que hay mezclas espirituales preparadas con base bíblica que simbolizan la purificación, la unción y la dirección de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de lavar los pies con una mezcla poderosa, no estamos aludiendo a una fórmula mágica. Nos referimos a un acto espiritual con raíces bíblicas profundas. A través del uso simbólico de elementos como el agua, el aceite, el hisopo y el perfume, Dios nos muestra principios eternos de limpieza, consagración y restauración. En las Escrituras, estos ingredientes aparecen una y otra vez como componentes de momentos sagrados, de procesos de purificación y de encuentros transformadores entre el cielo y la tierra. No es la mezcla en sí la que actúa, sino lo que representa: la intervención de Dios en lo cotidiano, la acción de lo eterno en lo visible, la manifestación del Espíritu en lo más humilde del cuerpo humano, los pies. El agua es el primer símbolo que aparece en la Biblia ligado a la limpieza. Desde los ríos que regaban el Edén hasta las aguas del diluvio que purificaron la tierra, el agua siempre ha sido señal de juicio, renovación y renacimiento. En Levítico 14, el sacerdote debía usar agua para limpiar al leproso una vez sanado, como señal de que su impureza había sido removida. En el Nuevo Testamento, el bautismo en agua se convierte en el símbolo de la muerte al pecado y el nacimiento a una nueva vida. Jesús mismo se sumergió en las aguas del Jordán y allí se abrió el cielo. El agua no es solo un líquido, es una declaración espiritual. Cuando se usa en el lavado de pies, representa la limpieza del andar, la renovación del camino, la preparación del cuerpo para moverse bajo la voluntad de Dios. Y no cualquier agua, sino agua presentada con reverencia, como acto de fe, como oración hecha acción. No se trata de rituales vacíos, sino de símbolos vivos que conectan lo visible con lo invisible. Junto al agua, la Biblia nos muestra el uso del aceite como símbolo de consagración. El aceite de oliva era un elemento clave en el antiguo pacto. Usado para ungir reyes, sacerdotes y profetas, el aceite marcaba a una persona como apartada para un propósito santo. Cuando Samuel ungió a David, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder desde aquel día en adelante. El aceite no era solo un líquido que corría sobre la cabeza, era la señal visible de una elección divina. Y en el contexto del lavado de pies, el aceite representa algo más que sanidad. Es cobertura, protección, preparación espiritual. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Para dar buenas nuevas a los quebrantados. Esa unción era más que autoridad, era misión, era restauración, era poder para caminar en dirección correcta. Cuando los pies son ungidos, el andar se alinea con el llamado y la carne ya no dicta el rumbo, porque la unción quebranta el yugo y habilita al alma para seguir la voz de Dios. El hisopo aparece en Éxodo como parte del rito de la Pascua. Moisés instruyó al pueblo a tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre del cordero y untar los dinteles de las puertas. Era una acción profética. El ángel de la muerte pasaría por alto las casas marcadas con sangre. Pero no era cualquier herramienta la que se usaba. El hisopo, una planta sencilla, frágil, era el instrumento de esa protección. David, en su clamor de arrepentimiento, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. El hisopo es símbolo de humildad, de dependencia de Dios, de purificación profunda. En el lavado de pies, su presencia remite a la necesidad de que no solo lo externo sea limpio, sino lo interno.
lo que está adherido al alma. Es un recordatorio de que nada puede ser purificado sin un corazón contrito, sin una actitud de rendición ante el Dios que todo lo ve. El perfume aparece en las Escrituras como símbolo de honra, adoración y entrega total. La mujer que ungió los pies de Jesús con perfume costoso no estaba haciendo una ofrenda económica, estaba derramando su alma. Ese perfume era todo lo que tenía, lo más valioso, lo más íntimo. Su fragancia llenó la casa y la memoria de ese acto quedó registrada para siempre. En Cantares, el amado dice: como ungüento derramado es tu nombre. La fragancia es memoria, es testimonio. Cuando se incluye un perfume simbólico en esta mezcla espiritual, se está declarando que lo que antes fue impureza, ahora se convierte en adoración. Que los pasos que antes fueron errantes, ahora exhalan obediencia. Que donde hubo vergüenza, ahora hay testimonio. El perfume no cubre el olor, lo transforma, no disfraza, consagra. Cada uno de estos elementos, tomados directamente de la palabra, apunta hacia un propósito, no solo limpiar, sino transformar. El lavado de pies con esta mezcla representa una renovación integral del caminar espiritual. No se trata de hacer algo por hacer, se trata de entender que hay momentos donde necesitamos detenernos, preparar la mezcla, inclinar nuestro corazón y permitir que Dios purifique nuestros caminos. No con agua sola, no con ideas humanas, sino con los símbolos que Él mismo estableció como canales de su gracia. Porque lo que está en juego no es una limpieza exterior, sino una preparación interna para los próximos pasos que Él quiere que demos. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, Jesús les dio instrucciones muy específicas. Entre ellas les dijo que si en algún lugar no los recibían, debían sacudirse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Este acto era más que un gesto cultural, era una declaración espiritual de cierre, de no cargar con lo que no corresponde, de dejar atrás el rechazo y la oposición. Hoy también muchos caminan con polvo acumulado, no físico, sino espiritual, heridas, palabras, fracasos, traiciones que se adhieren a sus pasos y los hacen caminar con peso. Esta mezcla, cuando se aplica con fe y comprensión, simboliza también esa liberación. El lavado no solo limpia, también suelta, no solo restaura, también cierra ciclos, no solo purifica, también fortalece. Hay una conexión espiritual entre los pies y el camino que Dios ha preparado. Salmo 85:13 dice: la justicia irá delante de él y sus pasos lo convertirán en camino. Dios no guía con confusión. Él traza sendas, marca rutas, ordena el andar de sus hijos. Pero ese caminar solo puede sostenerse cuando los pies están listos. El sacerdote en el templo no podía entrar sin antes lavarse en la fuente de bronce. Era un requisito para servir, para ministrar. Lo mismo ocurre hoy. El servicio verdadero requiere limpieza, requiere preparación, requiere una disposición interior que solo puede alcanzarse cuando lo que representa el caminar ha sido tocado por lo sagrado. Por eso esta mezcla no es una invención moderna, es un reflejo del corazón de Dios que siempre ha buscado purificar a su pueblo. Desde las aguas de la creación hasta las visiones del Apocalipsis, donde los santos caminan en calles de oro, la Biblia está llena de referencias que nos muestran que el caminar espiritual importa, que los pies deben ser preparados, que el polvo debe ser removido, que la unción debe descender no solo sobre la cabeza, sino también sobre los pasos. En Efesios, Pablo habla de la armadura de Dios y entre todas las piezas menciona: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Esto nos indica que incluso en la batalla espiritual, los pies
deben estar listos, deben estar protegidos, deben llevar consigo un mensaje. No se puede avanzar, conquistar ni resistir si los pies no están cubiertos por la paz que solo el Evangelio trae. Y esa preparación no es mental, es espiritual. Es la consecuencia de un encuentro con la limpieza de Dios, con la mezcla que Él ha dispuesto para lavar el polvo del camino, las heridas del trayecto, las marcas del pasado. Jesús no improvisó cuando lavó los pies de sus discípulos. Lo hizo como el sumo sacerdote que prepara a sus siervos para la obra. Lo hizo como el buen pastor que sana las pisadas de sus ovejas. Lo hizo como el maestro que enseña con el ejemplo. Y lo hizo como el Salvador que no teme tocar lo más bajo para elevarnos a lo más alto. Hoy ese mismo Jesús nos llama a detenernos, a presentarnos, a dejarnos lavar y a comprender que no se trata de un gesto externo, sino de un acto espiritual que tiene el poder de reiniciar nuestra vida. Lavar los pies con esta mezcla poderosa es decirle al cielo: estoy listo para lo nuevo. Es decirle al pasado: ya no tienes poder sobre mi caminar. Es decirle al enemigo: ya no me muevo bajo tus mentiras. Y es decirle al alma: avanza, porque tus pies han sido tocados por lo eterno. No camines con polvo acumulado. No cargues con residuos que no te corresponden. Hoy hay limpieza. Hoy hay unción. Hoy hay fragancia. Hoy hay hisopo. Hoy hay agua viva. Y todo está disponible para aquellos que, como Pedro, se atreven a dejar que el Maestro les lave los pies. Porque si Él te lava, tendrás parte con Él. Porque si Él te unge, caminarás bajo su propósito. Porque si Él mezcla, todo lo que toca se vuelve sagrado. Y si tus pies son lavados con esta mezcla, entonces prepárate. Porque lo que viene después, según la Biblia, no es pequeño. Es transformación, es dirección, es vida. En las Escrituras, cada parte del cuerpo tiene una función simbólica, pero son los pies los que revelan el movimiento del alma. Son ellos los que tocan la tierra, los que llevan el peso del cuerpo, los que se ensucian primero y los que, sin ser vistos con frecuencia, determinan hacia dónde se dirige una vida. La Biblia utiliza los pies como símbolo constante del andar, del destino, de la voluntad en acción. Cuando Dios llama a sus siervos a una vida consagrada, no los deja vagar sin dirección. Él marca los pasos. Y es precisamente por eso que el lavado de pies no es solo un acto de humildad, sino un reinicio espiritual que toca lo más profundo del ser. Porque cuando los pies son limpiados, el camino también lo es. Desde el Antiguo Testamento, la relación entre el andar del hombre y la voluntad divina queda evidenciada. En el Salmo 119, 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta afirmación muestra que los pies no solo necesitan avanzar, sino hacerlo guiados por la luz de Dios. Sin esa lámpara, sin esa dirección, se tropieza en la oscuridad. La palabra, entonces, no es solo guía general, sino guía específica para cada paso. Cuando una persona se somete al acto espiritual de lavar sus pies con reverencia, lo que está haciendo es reconociendo su necesidad de dirección divina. Está declarando que no desea seguir caminando en sus propias fuerzas, ni por caminos propios, sino por sendas trazadas por el Creador. El libro de Romanos profundiza aún más en el valor de los pies cuando Pablo cita a Isaías y exclama: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10 y 15. Aquí los pies no son solo portadores del cuerpo, sino mensajeros del cielo. Representan a aquellos que han sido transformados por la palabra y ahora caminan para compartirla. No es casualidad que se exalte su hermosura. No se trata de la estética
física, sino de la belleza espiritual que se manifiesta cuando alguien permite que su andar sea consagrado al servicio de Dios. Son pies que han sido limpiados, ungidos y enviados. Son pies que, en lugar de llevar al pecado, conducen al propósito. En el Evangelio de Lucas nos se narra cómo Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, dándoles instrucciones específicas sobre qué llevar, cómo actuar y qué decir. En ese envío la movilidad era esencial. Cada paso que daban representaba obediencia, dependencia y misión. Es en este contexto que lavar los pies cobra un nuevo significado. Es la preparación del mensajero. Es el acto que antecede al llamado. No se puede llevar el mensaje sin primero haber purificado el camino interior. El polvo del orgullo, del temor, de la culpa, debe ser removido. Los pies deben ser santificados, no por costumbre, sino por convicción. El libro de Éxodo ofrece una escena poderosa que conecta directamente con esta verdad. Moisés, ante la zarza ardiente, recibe una orden clara de parte de Dios. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. En ese momento el acto de descalzarse no fue simbólico solamente, fue una señal de reverencia y de preparación. Era el reconocimiento de que los pasos que vendrían ya no serían humanos, sino guiados por lo divino. Moisés, al quitar sus sandalias, no solo mostró respeto, también entregó su control, porque quien se descalza se vuelve vulnerable, se vuelve dependiente. Ese mismo principio se aplica cuando lavamos nuestros pies como acto espiritual. Es un reconocimiento de que estamos por entrar en un terreno distinto, en una etapa donde cada pisada debe estar alineada con el cielo. A lo largo de la historia bíblica, muchos hombres y mujeres de fe recibieron dirección clara de parte de Dios respecto a su caminar. Abraham fue llamado a salir de su tierra y caminar hacia lo desconocido, siguiendo solo la voz de aquel que lo guiaba. Su obediencia fue contada por justicia, pero su caminar no comenzó hasta que aceptó el llamado. Antes de cada gran movimiento espiritual hay un momento de preparación, un momento donde se alinean los pies con el propósito. Esa preparación hoy puede comenzar con un acto tan sencillo como permitir que Dios toque lo que representa nuestro andar. Porque no es en vano que el enemigo quiera desviar nuestros pasos. No es sin propósito que muchas veces sentimos que caminamos en círculo, que avanzamos sin dirección o que caemos una y otra vez en los mismos lugares. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte. Por eso es necesario permitir que el Señor examine nuestros senderos. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 26, encontramos una exhortación clara. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Este mandato no se dirige solo a los jóvenes ni solo a los líderes. Es una instrucción para todo aquel que desee caminar con rectitud delante de Dios. Examinar el camino es mirar con profundidad, no superficialmente. Es reconocer que lo que se ve en la superficie, decisiones, direcciones, acciones, nace de lo que no se ve. Motivos, heridas, temores. Por eso, el acto de lavar los pies no puede ser visto como un símbolo vacío, sino como una oportunidad de detenerse y rendirle al Señor los caminos que se han andado, los que se están transitando y los que se desean recorrer. Jesús enseñó que el que quiera seguirle debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Este seguimiento no es abstracto, es un movimiento constante, una rendición diaria, una disposición a caminar como Él caminó. Pero nadie puede seguir a Cristo con pasos contaminados.
Nadie puede alcanzar el destino del cielo si insiste en llevar en sus pies el barro del mundo. Por eso, cuando el Maestro lavó los pies de sus discípulos, no solo los limpió, también los preparó. Porque esa noche, después de la cena, cada uno de ellos sería confrontado con su propia debilidad. Pero también sería llamado a una nueva etapa de fe. Pedro, quien al principio se resistió al lavado, terminó entendiendo el valor de dejarse ministrar por su Señor. Su negativa inicial muestra cómo muchos aún hoy no comprenden que dejar que Dios toque lo más bajo de nosotros es esencial, porque la verdadera transformación no comienza por lo alto, comienza por los pasos. Si estos son corregidos, el resto del cuerpo le seguirá. El alma encontrará descanso cuando el andar sea redimido. El corazón hallará paz cuando los pies sean dirigidos. Isaías, en una de sus visiones proféticas, describe a los serafines alrededor del trono de Dios, cubriéndose los pies con 2 de sus alas. Este detalle, aparentemente menor, revela algo profundo. Incluso los seres celestiales, en presencia de lo santo, cubren sus pies en señal de reverencia. Entienden que ante la gloria, cada paso debe estar sujeto al honor divino. Si ellos lo hacen, ¿cuánto más nosotros, frágiles, expuestos y dependientes de la gracia? El acto de lavar nuestros pies es un acto de reconocimiento, una confesión silenciosa de que necesitamos caminar diferente, que necesitamos ser guiados. La carta a los Hebreos habla de la carrera que tenemos por delante y nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia. Pero no se puede correr si los pies están cansados, heridos o contaminados. Por eso, antes de la carrera, antes de la meta, hay que volver al lugar de preparación. Hay que volver al agua, al aceite, al hisopo, al perfume. Hay que volver a lo básico, porque no se trata solo de avanzar. Se trata de avanzar en dirección correcta, con pisadas firmes, con propósito eterno. Cuando Jesús dice en Juan 13 que si no nos lava, no tendremos parte con Él, está estableciendo un principio de pertenencia. No se trata solo de creer en Él, sino de permitirle intervenir, de entregarle lo que usamos para movernos, porque quien lava nuestros pies, lava también nuestra historia. Toca los lugares que nos han hecho desviarnos, restaura lo que el polvo del camino ha dañado, sana lo que el trayecto ha desgastado. Y al hacerlo, nos permite empezar de nuevo, con pasos livianos, con dirección clara, con identidad renovada. Dios no desea que sus hijos caminen a oscuras. Él ha dispuesto palabra para guiar, espíritu para fortalecer y símbolos sagrados para recordar. Y entre ellos el lavado de pies con esta mezcla poderosa se presenta como una llave espiritual. No para manipular lo divino, sino para alinearse con lo eterno. No para obtener algo, sino para rendirlo todo. Porque cuando se entienden los pies como reflejo del alma, todo cambia. Ya no se camina por instinto, se camina por fe. Ya no se decide por impulso, se decide por obediencia. Y esa transformación comienza por permitir que lo más simple sea santificado, que lo más ignorado sea tocado por la gloria. El que camina con los pies limpios no necesita temer al futuro, porque donde hay limpieza hay claridad, donde hay consagración hay dirección, y donde hay obediencia hay destino. El Señor ha prometido enderezar nuestras sendas, pero solo puede hacerlo cuando se las entregamos, cuando aceptamos que no basta con andar, sino que hay que andar con Él, por Él y para Él. Esa es la invitación que hoy se presenta, no para mirar atrás, sino para mirar hacia adelante con esperanza, con pasos renovados, con camino abierto, con un andar que honra al Dios que guía. Cuando los pies han sido lavados con una mezcla consagrada a Dios,
algo comienza a transformarse en lo profundo del alma. No se trata de una reacción emocional ni de un simple simbolismo sin efecto. Se trata de una operación espiritual que tiene lugar cuando el creyente se somete al toque de lo eterno sobre su caminar. La transformación no es solo interior, sino también visible. Es un proceso que inicia en lo invisible y se manifiesta en cada decisión, en cada paso, en cada cambio de dirección. Lo que antes parecía natural se vuelve extraño. Lo que antes se justificaba con argumentos humanos, ahora es confrontado por la luz. Porque cuando el Espíritu toca los pies, el resto del cuerpo no puede seguir igual. Jesús, al tomar la toalla y la vasija, no solo estaba dando una lección de servicio, sino abriendo una puerta a una renovación total. Juan 13 muestra un momento sagrado donde el maestro interrumpe la cena, se levanta y lava los pies de sus discípulos. A simple vista parece un gesto de humildad, pero quien se detiene a meditarlo entiende que ese acto inicia una transformación espiritual profunda en quienes lo reciben. Jesús no necesitaba lavarse, pero ellos sí, y no era agua común, era una limpieza espiritual. Pedro se resistió porque no comprendía que el agua en las manos del Mesías no era un líquido cualquiera, sino una herramienta divina de restauración. Y cuando finalmente cedió, fue abierto a una dimensión nueva, de la negación a la restauración, del impulso a la revelación, del miedo al coraje. Todo comenzó cuando aceptó que sus pies, símbolo de su andar, debían ser limpiados. La transformación espiritual posterior al lavado no es una sensación pasajera. Es una ruptura con lo anterior. Es el corte de ciclos que habían mantenido atado el avance. Es la recuperación de la sensibilidad a la voz de Dios. Porque el polvo del camino no solo ensucia, también endurece. Hace que los pies pierdan sensibilidad. Los vuelve insensibles a los desvíos, a las señales, a las advertencias. Pero cuando son lavados, se despierta una nueva conciencia. La presencia del Espíritu empieza a sentirse con más nitidez. La palabra penetra con más poder. Las decisiones que antes costaban ahora se toman con claridad. El alma empieza a reconocer con rapidez lo que no viene de Dios. Se vuelve más ágil para discernir y más firme para obedecer. El lavado espiritual habilita al creyente para moverse en santidad, para actuar en justicia, para responder al llamado sin vacilación. Cuando Isaías tuvo su visión en el templo, experimentó una transformación que comenzó con una limpieza. En ese lugar alto y glorioso, la presencia de Dios llenaba todo. Los serafines proclamaban la santidad divina y, ante tal revelación, el profeta solo pudo exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías 6:5. En ese instante, uno de los seres celestiales tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios. El acto fue una purificación y el resultado inmediato fue la transformación de Isaías en un mensajero. Dios preguntó: ¿a quién enviaré? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Nadie puede ser enviado hasta no ser transformado. Y nadie es transformado sin antes ser limpiado. Lo que ocurrió en sus labios ocurre en nuestros pies cuando el Señor los toca. La limpieza es seguida por un envío, y el envío es precedido por un cambio de naturaleza interior. Cuando los pies son lavados con la mezcla establecida en el orden de Dios, se desatan consecuencias espirituales que no pueden ser ignoradas. Hay un reposicionamiento del alma. Las cadenas que venían impidiendo el avance se rompen. La confusión se disipa. La mente, antes saturada de dudas, recibe dirección. Se restauran los sentidos espirituales. Se agudiza el oído para escuchar la voz del pastor. Se fortalece la voluntad para rechazar lo que antes seducía.
Se despierta el deseo por lo santo. Y no porque haya algo mágico en los elementos, sino porque el acto de sumisión sincera al proceso de limpieza abre las puertas al mover de Dios en dimensiones más altas. Jesús declaró en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta visión no es solo para el futuro eterno, sino para la realidad presente. Ver a Dios es percibirlo, identificar su mano, su guía, su presencia. Y esa visión se obtiene cuando la limpieza ha sido aceptada. Lavar los pies implica entregar a Dios nuestro caminar, pero también significa reconocer que el corazón necesita alinearse con los pasos, porque lo que contamina el caminar no es solo lo externo, sino lo que nace en lo profundo del ser. Y cuando se produce esta limpieza, lo que antes era opaco se vuelve transparente. Lo que antes era confuso se vuelve evidente. La visión espiritual se activa y el alma empieza a distinguir con nitidez entre lo falso y lo verdadero, entre la voz del mundo y la del Espíritu. El apóstol Pablo escribió a los Corintios palabras que conectan directamente con este proceso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esa renovación no es instantánea en lo emocional, pero sí en lo espiritual. La vieja naturaleza comienza a ceder espacio al nuevo hombre. El proceso se activa con la entrega y se sostiene con la obediencia. El lavado de pies es un acto de entrega. Y quien se entrega a ese proceso inicia una jornada de restauración que no se detiene, porque la limpieza no termina con el acto, comienza ahí. Lo que sigue es la vida transformada, las decisiones ajustadas, la voluntad redireccionada, el alma sedienta de santidad, el deseo renovado por la presencia de Dios, la conciencia clara de que se ha sido tocado por algo eterno. En Apocalipsis 3:18, Jesús exhorta a la iglesia de la Odisea a comprar de él oro refinado, vestiduras blancas y colirio para ungir sus ojos. Esta triple indicación apunta a la restauración total: riqueza espiritual, pureza y visión. Y aunque el texto no habla directamente de los pies, el principio es el mismo. Donde hay limpieza, hay cobertura. Donde hay cobertura, hay protección. Donde hay visión, hay propósito. La transformación no se limita a una emoción. Es una obra del Espíritu, una intervención que toca todas las áreas: el cuerpo, el alma, el espíritu. Todo es alcanzado cuando el creyente se somete al toque purificador del Maestro. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y pisó la tierra prometida, fue un acto de fe, pero también de obediencia. Habían caminado durante años en el desierto. Sus sandalias no se desgastaron, porque Dios sostuvo su caminar. Pero para poseer lo que les fue prometido, debían poner sus pies en el río. No bastaba con desear la tierra, había que caminar hacia ella, había que mojarse los pies, había que tomar acción. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. La transformación no es pasiva, es activa, no es contemplativa, es participativa. Comienza con la limpieza, pero se extiende en pasos concretos, porque la limpieza no es un fin en sí misma, es el principio de un nuevo andar. La transformación también produce frutos visibles. El carácter se moldea, las relaciones se sanan, la lengua se refrena, el servicio se activa, el corazón se ablanda, la resistencia al pecado aumenta, el fuego por la palabra se enciende, el gozo deja de depender de circunstancias, la oración se vuelve más profunda, la adoración más genuina, la sensibilidad al dolor ajeno crece. Todo empieza a alinearse, porque cuando el fundamento es limpio, lo que se construye encima tiene firmeza. Jesús dijo que el que oye sus palabras y las hace es como un hombre sabio que edificó su casa
sobre la roca. Ese hacer implica también dejarse limpiar, rendir los pies, entregar el andar. En Levítico 8, Moisés lava a Aarón y a sus hijos para consagrarlos al sacerdocio. Este lavado no era simbólico, era preparatorio. No podían ejercer su función sin primero pasar por esa purificación. En el nuevo pacto, todo creyente es llamado a ser parte del sacerdocio santo. Y para servir con eficacia, el cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero antes de presentar algo debe ser purificado. No se puede servir al altar con pies contaminados. No se puede ministrar. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Nobody breaks my world. Yeah, walk straight through. You're the only exception in my code. I was a lone wolf, walking cold nights, heart locked down like a phone with no lights. Never let a soul step close to my zone. Kept my feelings in a vault, made of steel and stone. But you came in soft like a midnight breeze. Turned my storms calm, got me falling to my knees. Your voice is deeper than a baseline drop. Now my world spins different and it won't ever stop. And your hero scripts running inside my mind, deleted all the ghosts I get trapped behind. Girl, I swear with your hand in mine, even my shadow started learning how to shine. You're the only exception in my code, the one rule I break, the truth I hold. In a world full of noise, you're my quiet song. You're the place I belong when my heart stays strong. You're the only exception in my code, yeah, the only one I'll never outgrow. And I rewrite every line just to let you know you're the love I chose, the one I won't let go. I
used to move fast, never slow for a soul. Eyes on the ground, mind stuck in control. Love was a word I never dared to trust, but you turned that dial back and it was. You changed my rhythm, changed my pace, put a softer heartbeat inside his chest. Your touch is different like a spark in a wire, lighting up a city made of hidden fire. You got me dreaming bigger than I planned, like building whole worlds right inside your hands. Girl, you're the truth in a world of lies, the only North Star in my midnight skies. You're the only exception in my code, the one rule I break, the truth I hold. In a world full of noise, you're my quiet song. You're the place I belong when my heart stays strong. You're the only exception in my code, you're the only one I'll never outgrow. And I rewrite every line just to let you know you're the love I chose, the one I won't let go. Yeah, I don't do love, but I do you. And that's the realest thing I ever said, straight from my chest, no edits, no threads. You're the glitch that fixed everything instead. You're the only exception in my code, my constant light when the nights get cold. If the world breaks down, I'll still return to you. Cause every path I judge leads back to you. Con vida doble. Por eso la transformación es urgente. No es opcional. Es el resultado inevitable de una limpieza que no solo toca, sino que penetra. La mezcla utilizada en el lavado de pies no es un sustituto de la gracia. Es una herramienta que cuando se usa con entendimiento bíblico y reverencia, activa una serie de procesos espirituales que Dios ya ha dispuesto. Es una forma de declarar con acciones lo que el corazón confiesa con palabras. Es una alianza entre la fe y la obediencia. Es una práctica que, lejos de reemplazar el poder del Espíritu, lo invoca. No porque tenga poder en sí misma, sino porque apunta al Dios que tiene todo el poder. El creyente que ha sido transformado tras recibir esta limpieza no necesita convencerse a sí mismo de que algo ha cambiado. Lo percibe, lo vive, lo lleva en cada decisión, lo refleja sin esfuerzo. La transformación auténtica no requiere explicación, se manifiesta, se muestra en la paz que sobrepasa el entendimiento, en la templanza que controla los impulsos, en la paciencia que sustituye la ansiedad, en la compasión que reemplaza el juicio, en la determinación que anula el miedo. Porque donde ha habido limpieza, la presencia de Dios habita. Y donde Él habita, hay libertad. Esta libertad no es para hacer lo que uno quiera, es para vivir en propósito, para caminar sin retroceder, para avanzar sin ser arrastrado por el pasado, para enfrentar el futuro con pasos firmes, para obedecer sin reservas. La transformación no se trata de emoción, sino de decisión sostenida por una obra del Espíritu que empieza cuando se permite que el Maestro lave los pies. Y ese toque no solo limpia, también marca el inicio de una nueva temporada, marca el final del estancamiento, marca el renacer de la fe, marca la activación del llamado, marca la santificación del andar. Porque donde hay limpieza, hay presencia. Y donde está el Señor, no hay vuelta atrás. Solo hay una dirección. Adelante. Con pasos limpios. Con propósito eterno. Con una vida transformada desde la planta de los pies. Cuando los pies han sido lavados, cuando el polvo del camino ha sido removido y la mezcla santa ha tocado la piel como símbolo de rendición, comienza a manifestarse una evidencia inconfundible. El andar ya no es el mismo. El alma lo percibe primero, pero pronto el espíritu lo confirma con señales visibles que marcan la dirección de Dios sobre cada paso. No se trata de emociones pasajeras ni de un entusiasmo momentáneo, sino de una transformación interna que activa señales concretas del mover divino. Estas señales
no se fabrican, ni se imitan, ni se provocan desde la voluntad humana. Aparecen como consecuencia natural de una vida que ha sido purificada, redireccionada y consagrada. El profeta Isaías describe en una visión gloriosa los pies de aquel que trae buenas noticias. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que proclama buenas noticias, del que pregona salvación. Isaías 52, 7. La hermosura a la que hace referencia no es estética, sino espiritual. Son pies que se han dejado lavar, que ya no corren tras el pecado ni resbalan por caminos inciertos, sino que avanzan con firmeza hacia lo que Dios ha preparado. Cuando el andar es limpio, se vuelve mensajero. Lleva consigo una atmósfera distinta, un lenguaje del cielo, un impacto que no puede explicarse con palabras, pero que transforma ambientes y sacude estructuras internas. El creyente que ha pasado por ese proceso comienza a notar que donde antes había duda, ahora hay convicción. Donde antes había temor, ahora hay certeza. Y esa convicción lo guía con pasos que no tropiezan, porque ha sido alineado con la palabra. En Proverbios 3:6 está escrita una promesa poderosa. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa rectitud del camino no es fruto de una planificación humana, sino de una dirección sobrenatural. Dios endereza lo que parecía torcido, aclara lo que estaba nublado, abre lo que estaba cerrado. Y lo hace con señales específicas que se manifiestan en el andar. Una de ellas es la paz, que sobrepasa el entendimiento. No es una tranquilidad superficial, sino una firmeza interna que permanece incluso en medio de tormentas. Filipenses 4:7 la describe como una paz que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Cuando los pies han sido consagrados, el alma camina con esta paz. Ya no se perturba por el entorno, ni se detiene ante lo incierto, porque sabe que el paso siguiente está respaldado por el cielo. Otra señal clara es la claridad en la toma de decisiones. El lavado de pies con esta mezcla no solo renueva el cuerpo, sino que alinea la mente con la voluntad divina. Donde antes había confusión, ahora hay discernimiento. El Espíritu Santo empieza a traer dirección con nitidez. Y el creyente comienza a identificar cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo retroceder. Esta claridad no siempre viene con respuestas inmediatas, pero sí con una certeza profunda de que cada paso está en obediencia y esa obediencia garantiza la guía. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando los pasos han sido entregados, Dios se encarga de guiarlos y esa guía se convierte en una marca visible en la vida del creyente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dejó una instrucción que se activa precisamente después de haber sido transformado. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Este andar no es solo una conducta moral, sino una caminata diaria bajo la influencia del Espíritu. Y cuando los pies han sido purificados, esa sensibilidad espiritual se agudiza. El creyente empieza a percibir lo que antes no distinguía, a reaccionar con madurez donde antes había impulsividad, a mantener firme su rumbo sin ser sacudido por las voces que distraen. El andar en el Espíritu se vuelve natural, no porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque la dirección ya no depende de la fuerza humana, sino de una comunión continua con Dios. Estas señales también se manifiestan en el rechazo instintivo a los caminos antiguos, no como una obligación religiosa, sino como una reacción del alma que ha sido transformada. Lo que antes se toleraba, ahora se rechaza.
Lo que antes se justificaba, ahora incomoda. La limpieza espiritual que comenzó en los pies llega al corazón y lo activa para desear la santidad. Hebreos 12:13 exhorta a enderezar los caminos para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta exhortación muestra que el andar limpio no solo es protección personal, sino influencia para otros. Un paso firme puede ser la guía para quien viene detrás. Por eso, Dios cuida los caminos de los justos y deja señales visibles para que otros puedan seguir su ejemplo. En la medida en que los pies consagrados avanzan, también se activan oportunidades que estaban detenidas. No por casualidad, sino porque el cielo espera la obediencia antes de abrir puertas. Apocalipsis 3:8 dice: He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta apertura es resultado directo de pasos que se mueven en santidad. La obediencia desbloquea lo estancado. La limpieza desata lo retenido. Y cada nueva oportunidad no viene cargada de presión, sino de confirmación. Es una paz que acompaña, una dirección que se sostiene y una convicción que crece con cada avance. Estas señales no son dramáticas ni requieren validación externa. Se manifiestan en lo cotidiano, pero con una fuerza espiritual inconfundible. El creyente empieza a ser sostenido por una fe que no fluctúa, por una confianza que no depende de lo que ve. Y aunque el camino no esté exento de pruebas, los pasos se mantienen firmes. Porque cuando han sido lavados con mezcla santa, ya no responden al pasado, responden al propósito. Y donde hay propósito, hay señales. Donde hay señales, hay dirección. Y donde hay dirección, hay fruto que permanece. Una vida consagrada no se sostiene sobre momentos aislados, sino sobre hábitos espirituales arraigados en la obediencia y en la intimidad con Dios. El lavado de pies con esta mezcla no fue concebido como un acto único, sino como una práctica espiritual que debe ser recordada, abrazada y cuando sea necesario repetida con reverencia. No porque Dios no actúe a la primera, sino porque el caminar diario por este mundo vuelve a exponer nuestros pasos a impurezas, a desvíos, a desgastes que solo la presencia de Dios puede restaurar. Así como el cuerpo necesita renovación constante, el alma también requiere un retorno deliberado al lugar de limpieza. Jesús, al terminar de lavar los pies de sus discípulos, les dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. No estaba hablando solo del servicio mutuo, sino de un modelo de purificación continua. El maestro sabía que sus discípulos enfrentarían caminos duros, momentos de confusión, jornadas donde el polvo del mundo querría adherirse a sus almas. Por eso estableció una acción que iría más allá del momento de la cena. Les estaba mostrando un principio espiritual que necesitarían recordar mientras avanzaran en la misión. No se trata de un rito mecánico, sino de un regreso consciente a la fuente, a la mezcla, al acto que conecta lo exterior con lo interior, lo visible con lo eterno. Cuando el alma comienza a caminar con propósito, también necesita vigilancia. Salmo 139, 23 a 24 expresa la oración de un corazón rendido. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta petición implica una disposición a volver a ser limpiado. No porque la salvación esté en riesgo cada día, sino porque la sensibilidad espiritual no puede mantenerse viva si los pies se endurecen por la costumbre, por el descuido, por la falta de revisión. El lavado no es un evento ceremonial,
Es un encuentro de revisión, de corrección, de consagración, y debe incorporarse como parte de una vida que desea caminar alineada con el Espíritu. En el tabernáculo los sacerdotes no podían entrar a ministrar sin antes lavarse en la fuente. Aun cuando ya habían sido consagrados, aun cuando su rol estaba claro, debían volver a la purificación antes de cada servicio. Esta práctica revelaba una verdad profunda. No importa cuán alto se haya llegado, el contacto con la tierra demanda limpieza constante. En nuestra realidad espiritual ocurre lo mismo. Aún caminando en fe, aún sirviendo al Señor, se hace necesario detenerse y lavar los pies. No porque la sangre de Cristo no haya sido suficiente, sino porque la comunión diaria se fortalece cuando hay conciencia del estado del alma. Esa conciencia es la que lleva al creyente a decir: Señor, toca nuevamente mis pasos, revisa mi andar, limpia donde haya quedado rastro de impureza. Este acto puede ser integrado como una práctica espiritual íntima, realizada en momentos de consagración, en etapas de transición, en tiempos donde se percibe que el corazón necesita alinear su caminar. Puede realizarse acompañado de oración, de lectura de la palabra, como una expresión física de una decisión interna. No se trata de liturgias, sino de profundidad. Cada vez que se repite, no es el acto el que tiene poder, sino la fe que lo acompaña, la rendición que lo sostiene, la palabra que lo respalda. Así como los profetas usaron símbolos para representar verdades espirituales, también este lavado se convierte en una declaración silenciosa de dependencia, de humildad, de hambre por una vida que no se conforma con caminar por instinto, sino que anhela ser guiada con precisión divina. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta invitación es una exhortación a no permanecer en la rutina, sino a acercarse con reverencia, con claridad, con un deseo sincero de purificación continua. Quien ha comprendido el poder del lavado de pies no lo guarda como un recuerdo, lo vuelve parte de su vida espiritual, porque sabe que sin limpieza no hay avance, sin avance no hay fruto, y sin fruto el alma se seca. El lavado de pies con esta mezcla no solo se realiza para corregir, sino también para preparar. Antes de decisiones importantes, antes de entrar en temporadas nuevas, antes de asumir retos espirituales mayores, el creyente sabio vuelve a la fuente. Pone sus pies ante el Señor y permite que el agua, el aceite, el perfume y el hisopo hablen de redención, de renovación, de propósito. Este acto, cuando es vivido con temor de Dios y con entendimiento bíblico, renueva las fuerzas, agudiza la visión, fortalece el carácter. Es una forma de decir: estoy listo para lo que viene, porque he sido limpiado, he sido alineado, he sido tocado otra vez por lo eterno. Nada que es lavado por Dios queda igual. Y quien hace de esta práctica parte de su vida espiritual, camina con la seguridad de que cada paso cuenta, de que cada dirección ha sido hora, y de que los pies, símbolo del andar, ya no llevan su historia, sino la marca de la santidad. El lavado de pies con esta mezcla no solo remueve el polvo del camino, también revela una verdad que a menudo olvidamos. Cada paso tiene valor eterno. En un mundo que mide el éxito por la velocidad, Dios nos invita a detenernos, a lavar, a consagrar, no porque quiera frenar nuestro avance, sino porque desea darle dirección divina. La mezcla no es el fin, es la llave, no para acelerar, sino para alinear. Lo que sucede después no es simplemente visible, es trascendente. Se activa un caminar que no responde a la lógica humana, sino al ritmo del cielo. Así como el templo tenía un lugar santísimo, el alma también guarda rincones donde solo Dios puede entrar. Y muchas echarás y estas bufecies, el acceso a esos lugares
comienza en los pies. Cada vez que permites que Él toque tu andar, Él no solo limpia, también libera, sella y reposiciona. Hoy ya no caminas igual, no porque tus pasos sean más firmes, sino porque ahora llevan el sello de lo santo. Si decides mantener tus pies lavados, tus caminos nunca volverán a ser comunes. Serán caminos de propósito, trazados por el Dios que unge tus pasos con destino eterno.